que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones y 80 medidas que se articulan sobre todo en forma de rebaja fiscal. Se elimina el impuesto a la producción eléctrica, baja hasta el 0,5% el impuesto especial a la electricidad y se reduce el IVA de la electricidad y del gas al 10%. También se congela el precio máximo de la bombona de butano y de propano. España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea. Se refuerza el bono social térmico y el eléctrico, con descuentos de hasta casi el 58%, y se prohíbe el corte de suministros a los hogares más vulnerables. También hay medidas quirúrgicas para los sectores más expuestos, como las industrias electrointensivas, a las que se les rebaja un 80% los peajes eléctricos. Vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros. De la mano de competencia se vigilará que no haya abusos en los precios, ni en estaciones de servicio, ni en los márgenes empresariales. Mayor capacidad de respuesta en caso de que haya desmanes que por pura codicia puedan hacer o perpetrar algunas de las empresas. Habrá deducciones en el IRPF para los hogares que mejoren su eficiencia energética, también a la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga. Finalmente, se incorporan medidas para proteger a los inquilinos y se aprueba la prórroga de los alquileres hasta finales de 2027, aunque no va en el mismo paquete y tendrá que ser aprobada en el Congreso en un decreto aparte. A partir de mañana, llenar el depósito será más barato. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Hasta 30 céntimos menos por litro según carburante que lo que pagamos hoy. En el caso del diésel, el litro pasará de una media de 1,9 euros al entorno de 1,6. Y en el caso de la gasolina 95, del euro con 77 a menos de 1,5 € mañana. En total, hasta 20 euros menos al llenar el depósito. El paquete de medidas contempla además ayudas específicas para los sectores profesionales que más dependen del combustible, con una rebaja de 20 céntimos por cada litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Con estos 20 céntimos nos quedaríamos cortos, por supuesto, en el paquete de medidas que necesita el sector. Son unas medidas que pueden funcionar muy bien en el caso de que esta crisis se detenga en un periodo corto de tiempo. Todo dependerá de la evolución de los acontecimientos de las próximas semanas, porque la naturaleza de las medidas posiblemente tengan que cambiar si estamos hablando de una guerra a largo plazo. El Real Decreto contempla también ayudas similares para amortiguar la fuerte subida del precio de los fertilizantes. La guerra en Oriente Medio impacta en las previsiones de crecimiento del FMI para nuestro país. La rebaja hasta el 2,1% para este año. El organismo también prevé un aumento de la inflación hasta el 3% a finales de 2026 para luego descender al 2,2% a finales de 2027. El FMI alerta también de las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en España, una situación que asegura exige más contundencia para aumentar la oferta. Hemos tenido que esperar casi un año para saber qué fue lo que pasó el 28 de abril, un día histórico porque la península se apagó. Las primeras hipótesis apuntaban a una pérdida súbita de generación, a las renovables o a un fallo de las eléctricas. Hoy sabemos que no fue culpa de ninguna de ellas en particular, pero sí de todas en general. Según los expertos europeos, una serie de fallos en cadena causados por múltiples factores fue el responsable del cero energético que se originó en el sur de España y que tanto costó recuperar. El informe asegura que no hubo una buena supervisión en tiempo real de la potencia reactiva que aportaban las centrales, una potencia que necesita red eléctrica para estabilizar el voltaje y evitar sobrecargas en la red. Esta falta de control impidió detectar el riesgo cuando la tensión llegaba a niveles críticos. Ni las tecnologías convencionales, ni las renovables, ni red eléctrica fueron capaces de contribuir a estabilizar el sistema. Para evitar que se repita otro apagón, los técnicos europeos proponen, entre otras medidas, reforzar la coordinación entre los agentes del sistema y mejorar la supervisión en tiempo real. Una vez conocidas las causas, le toca a las autoridades atribuir responsabilidades. Red Eléctrica defiende que el informe no les culpa a ellos del apagón y el gobierno sostiene que la resolución coincide con la suya. El líder supremo iraní ha lanzado un mensaje a la población con motivo del Año Nuevo Persa.
en un discurso televisado en el que no se ha visto al ayatolá asegurado que el enemigo está derrotado. Además, ha negado que Irán haya lanzado ataques sobre Turquía y Omán. En esta guerra hay confusión sobre casi todo, su duración, sus objetivos, y ahora está tomando protagonismo otra de las incógnitas. ¿Habrá invasión terrestre? Trump dice que no. No voy a poner tropas en ningún lado, ha dicho. Pero Netanyahu no lo tiene tan claro. No se puede hacer una revolución solo desde el aire. Fijémonos en los hechos. Según el Wall Street Journal, el Pentágono habría enviado 2.200 marines más a la zona, que se sumarían a los otros 2.500 que ya envió hace una semana. La pregunta es, ¿cuál sería la misión de esos militares? Es un país que cuadruplica la superficie de Irak. La población son casi 95 millones de personas. La orografía es extraordinariamente complicada. Entonces, ¿dónde se enviarían esas tropas? Podrían hacer una intervención quirúrgica para intentar recuperar el uranio enriquecido que tiene Irán o para presionar al país para que abra el estrecho de Hormuz ocupando las islas. Otro medio estadounidense, Axios, asegura que Estados Unidos podría tomar la de Yarg, importante punto de abastecimiento energético de Irán. Las consecuencias, en cualquier caso, pueden ser graves. Que se puedan dar más bajas estadounidenses, las consecuencias económicas pueden ser más serias y el desastre, además de las dificultades para salir, porque una invasión te atrapa, eso también es otra escalada. Así que Estados Unidos e Israel deberían calibrar los costes, también políticos, y la respuesta que podría dar Irán a una invasión terrestre. Netanyahu desliza la posibilidad de una invasión en territorio iraní, pero sin dar muchos detalles. La revolución no puede hacerse solo desde el aire, dice, es necesario un componente terrestre. Esas han sido sus ambiguas declaraciones. Como ambiguo fue también Donald Trump, que negó que fuese a enviar tropas sobre el terreno, pero en la misma frase dijo que si fuese a hacerlo no lo diría. Así que es muy difícil aventurar qué va a pasar en las próximas horas o días, pero coge fuerza la posibilidad de una intervención puntual en el Golfo Pérsico para facilitar la navegación de los buques en el estrecho de Hormuz. Y en cuanto a los frentes de guerra en Irán, una nueva oleada de ataques israelíes en el norte, en la región de Nour, a orillas del mar Caspio. Allí también habrían sido atacados buques de la Fuerza Naval iraní. Y en Teherán han matado al portavoz de la Guardia Revolucionaria. Según Irán, habrían sido alcanzadas también edificios y zonas civiles. En el Líbano, más de 2.000 objetivos han sido alcanzados desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah entró en la guerra en protesta por la muerte de Ali Khamenei. Son los últimos datos que ha ofrecido el ejército israelí, que está ordenando más evacuaciones de la población hacia el norte, más arriba del río Zahrani, y siguen los ataques en el sur del país. Y aquí en Israel ha habido ataques por todo el país, en el norte por parte de los cohetes de Hezbollah y por misiles iraníes en el centro, sobre todo en Jerusalén, donde alrededor de la medianoche llegaron al menos 4 oleadas en poco más de una hora, y a lo largo de la mañana han sido al menos 6 las detonaciones que hemos escuchado. La última, pues en la emisión del telediario a las 3 de esta tarde. Todos han sido interceptados, no se ha registrado ninguna víctima mortal. La noticia ha provocado aquí en Colombia una auténtica sacudida. El presidente colombiano, Gustavo Petro, está siendo investigado por la justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico y por si su campaña recibió dinero de los narcos. La información la publica hoy el New York Times, que cita al menos 3 fuentes. En la investigación participan fiscales especializados en narcotráfico internacional junto a agentes de la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos. De momento, Gustavo Petro guarda silencio. No ha habido ninguna declaración oficial del presidente colombiano sobre esta investigación criminal que se lleva a cabo en Estados Unidos. Si bien Petro siempre ha negado supuestos vínculos con el narcotráfico, no obstante, su hijo, Nicolás Petro, llegó a reconocer que habían recibido dinero de dudosa procedencia para la campaña del 2022, en la que ganó su padre, una investigación que aún no se ha cerrado. No hay indicios de que la Casa Blanca haya impulsado estas investigaciones, pero no es la primera vez que Trump usa este tipo de procesos para presionar a sus rivales. La relación entre ambos ha sido especialmente tensa, con insultos, sanciones y amenazas, aunque en los últimos meses llegaron a rebajar el tono e incluso Petro visitó la Casa Blanca. Todo esto ocurre además en un momento clave. Colombia se prepara para elecciones presidenciales en mayo. Petro no puede presentarse, pero ha señalado a su sucesor. Y la existencia de esta investigación en Estados Unidos puede influir en la campaña, condicionar el voto y debilitar su proyecto político.